Nuestro primer tema, primer gran tema es el reto de las relaciones con los Estados Unidos. ¿Cómo extender esta imagen cuando se ha trabajado durante ya cierto tiempo sobre un tema básicamente que es la seguridad? Coincido con estos analistas e inclusive diría que ha sido mono o dúo temática, realmente ha sido seguridad e inmigración, lo cual pues ha logrado desaprovechar muchísimas otras oportunidades porque con más de 3,000 kilómetros de frontera y una relación binacional tan estrecha en otros rubros, pues deberíamos de tener una agenda mucho más abierta y con mucho más canales. Eso es lo que pretendemos hacer. Yo creo que con los norteamericanos hay que ser muy pragmático y encontrar las áreas de retos comunes. Y te voy a decir una en particular, cuál es el empleo. Si hay un gran problema en ambos lados de la frontera, es la falta de empleo. Como tú sabes, inclusive será un determinante en esta elección, en México y en Estados Unidos. Bueno, pues hay que pensar cómo podemos enfrentar el problema del empleo de una forma común. Enrique Peña Nieto tiene dos propuestas muy claras que tenemos que hacer por nuestro propio bien, pero que tendrá un impacto en nuestra relación binacional y por lo tanto llevaría a esta relación de 1 o 2 temas a 3 o 4 o 5 temas. Número 1, nuestra reforma energética, que la tenemos que hacer para el bien de los mexicanos, para el desarrollo de la industria, para generar empleos, para mejorar la competitividad de México. El desarrollar esta industria bajo las reglas que lo propone Enrique Peña va a permitir una gran cantidad de inversión extranjera, evidentemente no solo norteamericana, puede ser china, europea, asiática, que va a mejorar significativamente la seguridad energética regional, lo que le llaman el North American Energy Security, los americanos, que es un tema de seguridad nacional para ellos, porque es el mayor consumidor de energía del mundo y México, el que desarrolla esta industria para su propio bien, pero a la vez tener a un vecino que es un posible proveedor de energía con seguridad y que respeta pues, las reglas del juego, eso cambiará la dinámica de una forma muy importante. Segundo tema, infraestructura. Enrique Peña, durante su gestión como gobernador del Estado de México, fue un promotor real de las asociaciones público-privadas. Gracias a esta posibilidad de que el capital privado invierta en carreteras, proyectos de agua, hospitales, pues genera muchísimo empleo, pero además servicios de calidad para la población. Esta es una gran oportunidad que va a generar empleos en ambos lados de la frontera, igual que el tema energético, porque en particular, yo te diría, nada más si tomas la frontera, hay tal necesidad de infraestructura, puentes, zonas fronterizas comunes. Estás hablando de decenas de miles de millones de dólares de necesidades de inversión, de proyectos productivos que primero harían que nuestro comercio fluyese más, fuese menos costoso, pero lo más importante, que se generen puestos de empleo de calidad. Y el tercer tema que yo te añadiría es el tema educativo. México necesita cooperar más con Estados Unidos en materia educativa. Tenemos a millones de mexicanos del otro lado de la frontera y yo creo que un acuerdo real de cooperación en materia de ciencia y tecnología y de educación pues beneficia también a ambos países. Entonces, yo no estoy relegando los otros, pero hay que tener 4 o 5 canales y que genere una dinámica real de diálogo, porque llevamos 12 años sin llegar a realmente salvo el Plan Mérida, que aquí ha sido muy criticado, pues no hemos llegado realmente a un avance significativo. Estos dos son grandes temas, uno de ellos ya lo había mencionado, que es el tema de la migración, y el otro es si se modificaría o no el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El tema de migración es fundamental. Tenemos la responsabilidad como mexicanos y como Enrique Peña, como un posible futuro presidente de México, de velar por los derechos de nuestros connacionales allá. Es una prioridad en sus propuestas, y lo que se está planteando es una atención mucho más clara, enfocada a los problemas de los migrantes, en particular en resolver sus problemas consulares, en apoyarlos inclusive con créditos, porque estás integrando cadenas productivas, es decir, productos que se están haciendo aquí en México y que nuestros connacionales están vendiendo allá, entonces fomentar esas cadenas productivas. Hay 17 estados que tienen legislación realmente, pues yo te diría, hasta con tonos racistas,
y que a veces separan las familias y a los niños los mandan a hogares manejados por el Estado, ¿no? Son historias realmente terribles. Y entonces, bueno, el gobierno mexicano es a fuerza tiene que seguir e incrementar pues una campaña de protección de estos derechos. Pero que no se nos olvide que el tema de la reforma migratoria es algo que exclusivamente va a resolver el Congreso de la Unión, que se puede hacer una política de lobby para tratar de promoverlo, pero hay que ser respetuoso, ¿no? Sin embargo, si traes una agenda más abierta, a lo que me refería, pues entonces es más probable que pueda resolver porque les estás ayudando con otros temas en los que hay un ganar-ganar en ambos lados de la frontera. Y Tratado de Libre Comercio. Sin duda yo creo que hay que profundizar el Tratado de Libre Comercio. Hay gentes que lo critican, nosotros creemos que ha sido un gran instrumento de desarrollo. Hoy en día la frontera ve más de $1,000 millones de comercio diario. Es realmente notable, ¿no? Se han generado muchísimos empleos. Sin embargo, hay todavía muchos procesos que son muy costosos para hacer comercio. Y yo pongo un ejemplo muy claro, hay como un ejemplo positivo que se ha hecho en cooperación, un programa que se llama Global Entry. Es un proyecto con el cual los mexicanos y los canadienses podemos entrar a Estados Unidos sin hacer aquellas colas de 1 o 2 horas migratorias, con solo poner el pasaporte en una máquina que lo lee. Para que te otorguen este estatus tienes que pasar por una lista inmensa de seguridad. Pero ¿qué pasa? Los costos se reducen al mínimo y la seguridad se incrementa al máximo. Si aplicaras un programa, una tecnología de la información para los bienes que cruzan la frontera, aumentando la seguridad y disminuyendo los costos, estarías hablando de decenas de miles de millones de dólares que se ahorraría tanto México como Estados Unidos, se generarían empleos y eso pues aumentaría el bienestar en ambos lados de la frontera. Yo te diría, sí, Enrique Peña Nieto ve un TLC 2.0 que implica ver los canales que hoy en día generan problema, como inclusive el tema del transporte, y resolverlos para el bienestar, o sea, para que con el fin de seguir generando empleos.